El tema que se va a desarrollar a continuación tiene que ver con las personas jurídicas. Y es que las personas naturales tienen la tendencia natural de unirse a los fines de conseguir determinados objetivos que de manera individual sería muy difícil conseguir. Por ello, constitucionalmente está garantizado el derecho de asociación, tal como se puede observar en el texto constitucional en el artículo 52. Sin embargo, para que una unión de personas naturales pueda ser considerado persona jurídica, tiene que reunir ciertas condiciones que la doctrina ha denominado supuestos de la personalidad jurídica. Y esas condiciones, en primer término, tienen que ver con el sustrato con el cual deben contar estos entes. En primer lugar, debe tener un sustrato personal, es decir, debe contar con dos o más personas naturales que se unen para la consecución de un fin. Pero también deben contar con un sustrato real, es decir, que estas personas naturales que se unan se desprendan de unos bienes que van a ser destinados a la consecución de ese fin que se han propuesto con la creación de ese ente. Por otro lado, tiene que tener una finalidad, y una finalidad que en primer lugar tiene que ser posible, que en la realidad fáctica se pueda alcanzar. Un ejemplo que pudiéramos colocar es una asociación destinada a viajar a Marte. Como sabemos hoy en día, con la tecnología que hay, no es posible llegar a Marte, por lo que esa persona jurídica creada a tales fines no pudiera contar con esa finalidad de ser posible. Igualmente debe ser lícita, es decir, que el objeto con el que se ha propuesto o que se ha propuesto con esa persona jurídica no sea contrario al ordenamiento jurídico, que esté tutelado o permitido por el ordenamiento jurídico. Igualmente, la finalidad debe estar determinada, que se sepa con precisión cuál es el objeto que se quiere alcanzar con el ente que se está creando. Y finalmente, tiene que tener o contar con el reconocimiento por parte del Estado. El Código Civil establece como requisito para que se le pueda dar personalidad jurídica a un ente el hecho de que haya una acta constitutiva que se inscriba en el registro correspondiente. A los fines de poder consolidar estos conocimientos relacionados con las condiciones, normalmente se coloca un ejemplo, que son los condominios. Como sabemos, en los edificios donde hay áreas comunes, existe una ley denominada Ley de Propiedad Horizontal que permite que los copropietarios del conjunto de apartamentos de ese edificio puedan unirse a los fines de poder administrar esas áreas comunes. Si quisiéramos determinar si esos condominios, si esa figura del condominio es persona jurídica o no, pues tenemos que aplicar estas condiciones. En primer lugar, respecto a si tiene sustrato personal, pues se puede observar que en los edificios efectivamente hay un conjunto de copropietarios de los apartamentos que se unen a los fines de poder llevar a cabo la administración de los bienes y áreas comunes. En consecuencia, pudiéramos llegar a la conclusión que este requisito pues se cumple. Respecto al sustrato real, también pudiéramos indicar que los aportes mensuales que dan los copropietarios a los fines de sufragar los gastos comunes, así como las áreas comunes del edificio, pues pudieran conformar el sustrato real, cumpliéndose en consecuencia con este primer requisito relacionado con el sustrato.
Respecto a la finalidad, pues sabemos que está plenamente determinada que es la administración y conservación de los bienes comunes. Es posible, porque es posible administrar esos bienes comunes. Y es lícita porque más bien está tutelado por una ley que se denomina Ley de Propiedad Horizontal. Y finalmente, respecto al reconocimiento del Estado, el requisito que se exige es la elaboración de un documento denominado documento de condominio que debe inscribirse en el registro público, de tal manera que si se cumple con este requisito de inscribir el documento de condominio en el registro público respectivo, se estaría cumpliendo finalmente con este último requisito, de tal manera que pudiéramos llegar a la conclusión de que los condominios pueden tener personalidad jurídica. Ello sin querer determinar con precisión respecto a la verdadera naturaleza jurídica de los condominios.